Bienvenidos a Psique Podcast por Psiquepedia, el podcast en donde hablaremos sobre temas de psicología, cultura y salud mental. Acompáñanos. Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a su Psique Podcast por Psiquepedia. Estamos muy contentos de leer todos sus comentarios y sus opiniones sobre este espacio que está creado para ustedes. Y no se olviden de seguirnos en todas las redes. Si eres la primera vez que escuchas este podcast y no sabes ni qué onda, pues síguenos en todas las redes, aparecemos como Psiquepedia. Y rápidamente pasamos con la psicóloga Diana Ortiz, que nos contará sobre el título y el contenido de su tercer episodio de Psique Podcast por Psiquepedia. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a otro Psique Podcast. Hoy vamos a hablar del duelo. Y esta semana decidimos hablar del duelo precisamente por todas las pérdidas que hemos tenido, sobre todo desde que inició la pandemia y que no han parado. Así que nos hacemos la pregunta principal: ¿qué es el duelo? Bueno, vamos a ver cómo se define el duelo. Se le ha definido como el dolor, lástima, aflicción o sentimiento, o como demostración que se hace para manifestar el sentimiento que se tiene por la muerte de alguien, o la reunión de parientes, amigos o invitados que asisten a la casa mortuaria, a la conducción del cadáver al cementerio o a los funerales. Dichas definiciones son dadas así por la Real Academia de la Lengua Española, pero respecto a la psicología, la vamos a definir como el resultado de la muerte o la ausencia de algo, ¿no? No solamente aplica para la pérdida de una persona, puede haber sido un objeto, incluso una mascota, o incluso no tal cual el fallecimiento, sino una ruptura ante una relación que mantenemos con alguien al que le tenemos gran afecto. Muy bien. Esta reacción psicológica no solo tiene componentes emocionales, sino también físicos y sociales. No se considera un desorden, sino un proceso natural que acompaña cualquier pérdida. Sobrellevar un duelo es complicado, por lo que cada persona debe pasarlo de una manera diferente, de una manera particular. Cada quien lo experimenta de una manera singular, y el duelo es un proceso complejo que siempre va a generar dolor a cada sujeto por el que lo esté pasando, lo esté viviendo. Existen varios tipos de duelo y existen fases de duelo, por lo que es complicado hablar de una secuencia, una fórmula, un manual a seguir para lograr superar lo que es el duelo, lo que es un duelo. Comenzaremos hablando de las fases del duelo. A lo largo del tiempo se han dado diversas teorías sobre las fases por las que pasan los sujetos en un periodo de duelo, pero una de las más conocidas es la de la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, publicada en el año 1969. Su idea base consta de 5 etapas dentro del duelo. Estas 5 etapas o fases no siempre se van sucediendo de manera secuencial, de manera lineal, punto por punto. E incluso se pueden atravesar algunas de las fases, no todas, o incluso podemos estar atravesando algunas y quedarnos estancados en alguna.
Muy bien. La primera fase es la negación. Se caracteriza porque la persona no acepta la realidad, su realidad en ese momento, y esto ocurre como mecanismo de defensa y es algo común que solemos hacer nosotros para protegernos de esta realidad que nos está generando dolor. De esta manera, cada persona reduce en ese momento lo que le está generando el duelo. La problemática de la negación es cuando nos quedamos estancados en ella, al no poder afrontar el cambio, porque como nos está generando mucho dolor, es algo traumático para nosotros. Así que intentamos ignorarla, intentamos esquivarla, y sobre todo esto pasa ante la muerte de un ser querido. No suele ser tan fácil evitarla y eludirla por periodos muy largos. La segunda fase o etapa es la ira. La tristeza que conlleva una pérdida, pues obviamente nos genera enojo, nos genera rabia y empezamos a buscar responsables o en este caso culpables. Esta ira puede manifestarse de diferentes maneras, culpándonos a nosotros mismos o culpando a los demás, y puede proyectarse no solo hacia personas, sino también animales, objetos, incluso divinidades. Al estancarnos en esta etapa se produce mucho desgaste anímico y físico debido a que vivimos y pasamos gran parte de nuestro tiempo molestos, conflictuando de manera interna con nosotros, que es donde entra la culpa, y de manera externa con nuestro ambiente y quienes nos rodean, acumulando así bastante ira durante periodos prolongados, lo cual va a generar que estemos conflictuando constantemente y que empecemos a tener muchas complicaciones de diferentes tipos en nuestro quehacer cotidiano. La tercera fase o etapa es la negociación. En esta etapa el dolor conlleva que busquemos una manera de afrontar y llegar a un ganar-ganar y no un perder para nosotros. Es aquí cuando llega la negociación y empezamos a hacer promesas o compromisos ante la persona que perdimos o incluso ante la cosa, objeto que se haya perdido, ¿no? Aquí es donde decimos, te prometo que voy a hacer esto ahora que tú no lo puedes hacer, o para que tú estés feliz donde quiera que estés, voy a lograr esto, voy a hacer aquello, ¿no? Entonces, a la larga, esta es una solución sostenible, pero si nos estancamos en esta etapa de la negociación, lo que generamos es que mucho de nuestro actuar vaya a ser basado en esto, en cumplirle a la persona o a lo que perdimos en ese momento, y no bajo a nuestros planes o nuestros deseos, sino bajo esto, debo de, por esta razón. La cuarta fase o etapa es la depresión. El impacto de la pérdida y de lo que estamos pasando en el duelo nos puede llevar a una situación pues muy dolorosa, insostenible en ese momento, y viene acompañada de tristeza, de crisis, de inseguridad, de ansiedad, de un sinsentido para todo lo que antes sí tenía sentido para nosotros, de darnos cuenta de que esa persona pues ya no va a regresar o ya no va a estar. Y en esta etapa los síntomas se asemejan al trastorno depresivo en ocasiones, pero conforme llegamos a la aceptación o conforme se resuelve el duelo, los síntomas remiten y no evolucionan y no hay mayor problema. Si llega a haber mayor problema conforme pasa gran cantidad de tiempo, entonces es ahí cuando necesitamos ayuda profesional para determinar si se trata de un trastorno depresivo o de un duelo no resuelto. La quinta e última etapa es la aceptación. Esto sucede cuando
como dice la etapa, se acepta esta situación dolorosa y depende de los recursos, de nuestras habilidades, de nuestras capacidades, incluso de nuestro ambiente y quienes nos rodean, para poder llegar a la aceptación. No hay un tiempo determinado para llegar a aceptar la pérdida, pero obviamente si se extiende por años, obviamente estamos ante un duelo no resuelto, no complicado, que no ha llegado a esta quinta etapa. No es una etapa que represente alegría, es decir, no nos vamos a levantar una mañana sabiendo que ya lo aceptamos, que ya estamos felices y que ya todo vuelve a ser como antes, como si no hubiera pasado nada, como si no hubiera existido el duelo y la pérdida, sino es más bien el desapego emocional y la comprensión de haber procesado, interiorizado lo que sucedió. Y si la persona pasa mucho tiempo en este proceso de duelo y no acepta la situación, como les mencionaba, es momento de buscar ayuda profesional para poder generarlo. Ahora hablaremos del tipos de pérdidas. Como les comentaba, puesto que la etapa del duelo no ocurre forzosamente ante la pérdida de un ser querido, sino hay diferentes pérdidas que nos pueden o conllevan a que pasemos por un duelo. Un tipo de pérdidas es la pérdida de capacidades, que ocurre cuando el sujeto pierde capacidades físicas y o mentales. Por ejemplo, cuando adquirimos una discapacidad a mitad de nuestra vida, o cuando otra afección hace que vayamos perdiendo habilidades que teníamos, ¿no? Entonces ese es un tipo de pérdida. Otro tipo de pérdidas son las relacionales, que tienen que ver con las pérdidas de personas, pero no siempre, es decir, ante un fallecimiento, es decir, no que mueren estas personas. Pueden ser separaciones, divorcios, y también ante estas situaciones hay algo que se le nombra duelo por separación. Esto lo suelen pasar las personas que después de estar casados por muchos años, tener familia y todo esto, terminan separándose abruptamente porque una de las dos partes cometió algo a tal grado que decidieron tomar esta decisión. Otro tipo de pérdidas son las materiales, que se dan obviamente cuando perdemos posesiones y objetos definitivamente. Esto les pasa a las personas que, por ejemplo, pierden todo ante un desastre natural: huracanes, inundaciones, erupciones volcánicas. También hay pérdidas evolutivas, que estas pasan conforme van transcurriendo las etapas de la vida, es decir, de la niñez a la adolescencia, de la adolescencia a la adultez, de la adultez a la vejez. No todas las pérdidas generan duelo, y ante cada tipo de pérdida que vamos pasando durante toda nuestra vida, porque van a ocurrir, van a depender siempre, o vamos a tener a la mano recursos o otras variables psicológicas. También depende mucho de nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestras habilidades sociales, nuestra autoestima. Mientras, digamos, menos sean nuestras capacidades adecuadas, asertivas, pues nos va a ser más complicado cada que pasemos por cualquier tipo de pérdida, y sobre todo cuando genere duelo. Muy bien, es importante también detectar como los pensamientos o las creencias que tenemos ante cada pérdida. Por ejemplo, solemos recurrir a frases como: el mundo es muy injusto, o a mí siempre me va mal, o esto no lo puedo soportar, esto es mucho para mí, no puedo con esto, o Dios me odia, o la vida me odia, ¿no? Entonces hay que ubicar estas creencias y estos pensamientos, porque digamos, mientras más anclados estén en nosotros, va a ser más complicado y va a ser más complejo y costoso las pérdidas y los duelos a lo largo de toda nuestra vida. Incluso pueden llegar a ser patológicos, y pues obviamente el sufrimiento va a ser aún más. Y sí, vamos a estar constantemente luchando, evitando el dolor, negociando constantemente, e incluso culpando
culpándonos a nosotros o al mundo o a las divinidades también. No aceptar desde niños los cambios que van transcurriendo, porque así transcurren las cosas en la vida, porque hay ciclos naturales, porque el cambio es constante y nada es para siempre, pues va a complicar transitar por el duelo a lo largo de nuestra vida conforme vayamos creciendo. Una misma pérdida tiene un significado diferente para cada persona, porque cada persona la percibe y la vive de manera diferente. El impacto emocional va a depender del tipo de vínculo que tenemos con lo perdido, ¿no? Entonces, es idóneo en el duelo aceptar, sería idóneo, digo porque no siempre es así, pero tenerlo presente, tenerlo trabajado, analizado, nos va a ayudar ante un duelo. Aceptar la realidad de la pérdida se consigue después de pasar todo el proceso de duelo, como les decía, dar explicación a los sentimientos que tenemos, identificar nuestras emociones, comprenderlas, porque va a ser más benéfico aceptarlas en lugar de estarlas evitando. También adaptarnos a una existencia con lo perdido, buscar nuevos roles, nuevas ocupaciones, porque ante una pérdida siempre va a haber cambios. Ahora hablaremos de los tipos de duelo. No hay una lista concreta y súper definida de cuántos tipos de duelos hay. Podemos llegar incluso a las 11 definiciones, pero vamos a hablar, digamos, de las 8 principales o básicas. Primero es el duelo anticipado. Es aquel que se da antes de que ocurra la muerte o la pérdida, ¿no? Esto suele pasar ante familiares o personas que padecen una enfermedad terminal que no tiene cura. Entonces ya sabemos, digamos, el desenlace y el proceso de duelo lo vamos habilitando, vamos experimentando sentimientos y emociones anticipatoriamente. Entonces nos preparamos emocional e intelectualmente para la inevitable pérdida con meses, incluso años, ¿no? Algunos años. Entonces el duelo anticipado es un proceso de duelo prolongado durante ese tiempo que le queda a la persona y no es tan agudo como el resto de los duelos que no tienen este factor que es el ser anticipado, dado que cuando llega la muerte se suele experimentar en parte como algo que da cierto cierre, algo que ya sabíamos que íbamos a pasar, algo que nos da como cierta paz y sobre todo ante estas situaciones de enfermedades terminales donde se padece muchísimo. El segundo tipo de duelo es el duelo sin resolver. Significa que la fase del duelo sigue presente, pero suele denominarse así al tipo de duelo que sucede cuando ha pasado cierto tiempo, o sea, tiempo extenso desde que se tuvo la pérdida. Se cataloga un poco un rango de entre 18 y 24 meses y como no se llega a la aceptación en ese periodo, pues digamos ahí es cuando decimos que es un duelo sin resolver. El tercer tipo es el duelo crónico. Es una clase de duelo sin resolver que no remite con el paso del tiempo y que dura años, bastante años, es decir, supera el tiempo del duelo sin resolver que tocamos anteriormente, que es entre 18 y 24. Bueno, este es aún más extenso y también se llega a denominar duelo patológico o duelo complicado. El duelo patológico puede darse cuando la persona es incapaz de dejar de revivir una y otra vez con todo detalle los sucesos relacionados con la muerte o la pérdida y todo lo que le ocurre en su hacer cotidiano le recuerda esa experiencia, o sea, está constantemente trayéndola al presente. El cuarto tipo de duelo es el duelo ausente. Este tipo de duelo hace referencia a cuando las personas niegan que los hechos hayan ocurrido.
es una etapa de negación, de la que hemos hablado con anterioridad en los anteriores puntos que les comentaba, en la que el sujeto sigue evitando la realidad pese a haber pasado mucho tiempo ya de la pérdida, y la persona ha quedado estancada en esa fase, en la fase de negación, porque no quiere hacer frente a la situación y lo que ésta le genera. El quinto es el duelo retardado. Tiene pues bastante similitud con un duelo común, pero suele ser ausente, y también recibe el nombre de duelo congelado. Suele aparecer en personas que controlan sus emociones en exceso y se muestran aparentemente fuertes ante todas las situaciones negativas, o en la que el resto de las personas pues suele sentir algo, suele sentir afectación, pues ellos no. Por ejemplo, una persona que tiene muchos familiares a cargo y debe mostrarse entero, debe mostrarse como el pilar ahora que ya hubo una pérdida importante, por ejemplo. El duelo retardado suele darse cuando la persona que lo padece en un primer momento debe hacerse cargo de tantas cosas ante el fallecimiento, ante la pérdida, ante toda esta situación, que requieren su atención inmediata y no le da cupo, no le da espacio a sentir de verdad la pérdida. El siguiente es el duelo inhibido. El duelo inhibido se produce cuando hay una dificultad en la expresión de los sentimientos, por lo que la persona evita el dolor de la pérdida a toda costa. Suele asociarse con las quejas somáticas, es decir, suele ser como una particularidad en este tipo de duelo. Y las limitaciones de la personalidad, del carácter, de las habilidades de cada sujeto impiden que puedan llorar o expresar lo que el duelo les produce, o animarse siquiera a hacerlo. A diferencia del duelo ausente, no es un mecanismo de defensa. Es decir, tenemos más selectividad en este tipo de duelo. El séptimo duelo es el desautorizado. Este tipo de duelo ocurre cuando el entorno que rodea a la persona que lo está padeciendo no acepta el duelo de esta. Por ejemplo, cuando ya ocurre cierto tiempo y para la familia ya es algo que se puede sobrellevar, pero hay un miembro que de alguna manera lo sigue padeciendo o sigue en duelo, ¿no? Entonces se le reprime, se le molesta, empieza a conflictuar con los demás, precisamente porque todavía lo está padeciendo, todavía está sintiéndose mal. Pero internamente igual también no lo ha superado, no ha llegado a esa aceptación como los demás. Entonces, muchas veces este tipo de duelo se da cuando la persona que falleció o que se marchó, o sea, que ya está en la ausencia, lleva asociado un estigma y se encontraba excluida o ya en conflicto con el núcleo familiar. Esto suele pasar ante personas, por ejemplo, que no acepta a la familia por alguna razón, ya sea por su orientación sexual, sus creencias, etnia, etc., ¿no? Entonces es un excluido del entorno, y en el momento en el que se ausenta o fallece, pues también digamos no es necesario, no es permitido que se viva el duelo como se debe vivir. Es incluso hasta un acto simbólico para pues con diferentes índoles, ¿no? Ya sea raciales, políticas, sociales. Y el último duelo es el duelo distorsionado. El duelo distorsionado se manifiesta como una fuerte reacción desproporcionada en cuanto a la situación. Es decir, ocurre cuando la persona ya experimentó un duelo previo y se encuentra ante una nueva situación de duelo. Por ejemplo, cuando cierta persona ya falleció un miembro de su familia, pasan 2, 3, 5 años y vuelve a fallecer otro miembro de la familia, ¿no? Entonces inmediatamente esta nueva situación, esta nueva pérdida, este nuevo duelo lo lleva a recordar vívidamente su anterior pérdida, ¿no?
Entonces, esta situación es más intensa, más dolorosa y más incapacitante. Estos son los tipos de duelo. Ahora, una pregunta que, digamos, de quienes ya hemos pasado por un duelo, y digamos, aquí es donde yo les decía que no hay un manual, pero nos gustaría saber, ¿no? Cómo aceptar o sobrellevar adecuadamente un duelo, o sea, cómo superarlo, cómo llegar a esta quinta etapa de aceptación tan deseada. De nuevo, no hay una fórmula, no hay un manual, no hay un instructivo, y cada persona lo vive de manera particular, incluso aunque tenga más de una pérdida en un tiempo corto o mediano de tiempo, ¿no? Pero pues obviamente ayuda mucho tener ayuda profesional, así que nunca lo vean como la última opción, y también, digamos, asumir que el otro no estará. Trabajar en nuestras emociones y en el dolor de la pérdida también ayuda muchísimo, porque no sirve de nada bloquear los sentimientos, negar el dolor, evitar pensar en la persona o en lo que pasó o en cómo pasó. No sirve de nada evitarlo, negarlo, bloquearlo, porque eso solo prolonga el dolor y pues nos hace que entremos a un duelo difícil, aún más difícil de lo que podría ser. También adaptarnos a un medio en el que la ausencia o la pérdida servirá para que nosotros generemos nuevos roles o habilidades. Era lo que les decía, cada pérdida siempre va a conllevar una reorganización, porque la ausencia va a ser definitiva. Entonces, digamos, también enfocarnos y asumir los nuevos roles, la nueva reorganización ayuda. Recolocar emocionalmente al fallecido. Es decir, no lo vamos a sustituir ni nada de eso, pero nos sirve mantener el apego en el pasado, ¿no? Estar constantemente pensando en el pasado, en cuando sí estaba la presencia de esa persona o de ese objeto o de lo que perdimos. Ayuda a tener incluso que a las personas que estamos pasando por esta pérdida, pues nos enfoquemos en mejorar nuestra relación, nuestra comunicación, enfocar nuestro cariño hacia ellos, a pesar de que pues obviamente nunca vamos a dejar de sentir afecto y recordar con cariño a quien se perdió. También darnos permiso de sentirnos mal. La pérdida, la muerte, la ausencia ya es dolorosa, ¿no? Entonces, pues permitirnos sentirla para de ahí canalizarla, trabajarla y obtener los mejores resultados, ¿no? Llegar a la aceptación y no todo lo contrario. También confiar en que tenemos habilidades, que tenemos fuerza, y cuando no, recurrir a nuestra red de apoyo o ayuda profesional. También pensar en qué nos puede estar ayudando a aprender, ¿no? Esta pérdida, qué nos está enseñando. Y pues básicamente tratarnos con cariño, con afecto, no exigirnos demasiado para estar bien o para estar lo menos mal que se pueda, sino darle a cada etapa su tiempo. Descansar bien, básicamente el autocuidado. No olvidar el autocuidado porque nos sentimos tristes, porque nos sentimos culpables, sino ahí es donde más enfocados a nuestro autocuidado debemos estar. Descansar bien, comer bien, cuidarnos, querernos. Y pues también ayuda muchísimo compartir lo que estamos aprendiendo durante el duelo, o lo que ya aprendimos y ya pasamos por él, ¿no? Compartir nuestras experiencias en grupos de ayuda, en redes sociales, con familiares, con amigos, ayuda muchísimo el compartir. Bueno, básicamente estamos terminando el tema del duelo, pero no olviden que a continuación viene Alberto a darnos las recomendaciones musicales que siempre están muy ad hoc con el tema que tocamos en cada Psique Podcast. Así que adelante. Gracias, Diana. Bueno, pues pasemos con estas
recomendaciones musicales. La primera de ellas es Elena de My Chemical Romance. A lo mejor muchos conocen esta canción, ya que se considera una de las más emblemáticas de My Chemical Romance. Me refiero a Elena. Y pues bueno, la elegí porque fue de las primeras canciones que yo supe que hablaban sobre la pérdida de un ser querido. Y pues bueno, está inspirada en el proceso de duelo que vivió Gerard Way, vocalista de la banda, junto con su hermano al haber perdido a su abuela. Y pues bien, digamos que es una canción muy poderosa, pero la letra está tan impregnada de dolor y de enojo que te hace poner la piel chinita. Y pues bueno, se las recomiendo mucho. Si no la conocen, la pueden encontrar en cualquier plataforma de streaming. La segunda es La Marcha de los Tristes, del rapero mexicano Longshot. Y pues esta pieza me gusta mucho, ya que inicia como un recordatorio en primera persona sobre lo difícil que es el día a día de una persona con depresión y los pensamientos que puede llegar a tener alguien cansado de vivir. A afrontar su muerte y reflexionar sobre su mundo y las cosas malas que no dejarán de pasar solo porque él está muerto. Sin duda es una canción polémica, ya que trata el tema del suicidio como algo que le puede suceder a cualquier persona, pero esa crudeza, digamos que en lo personal, pues siento que te hace reflexionar sobre el apoyar a tus amigos cuando están en momentos difíciles, en momentos a lo mejor inciertos, y pues que el apoyarlos pues te puede evitar esta pérdida, ¿no? Te puede evitar este proceso de duelo. La tercera es Afterlife de Arcade Fire, banda de la que ya habíamos hablado en el primer Psique Podcast, si no me equivoco. Y pues bueno, como lo dice la palabra, el título, perdón, se refiere a una vida posterior, ¿no? Nos habla sobre este enigma de qué es lo que sigue después de que nosotros morimos. No habla como tal de un duelo, pero sí nos plantea esta pregunta. Y pues bueno, Afterlife tiene un aura bastante agradable, y según los comentarios de muchas personas que la han escuchado, se puede decir que es una canción sanadora y reconfortante, sin dejar de lado que pues la podemos bailar bien ricolino, ya que tiene un ritmo peculiar y acompañado de la voz femenina de la vocalista de la banda, la segunda voz, pues digamos que tiene todo el paquete, ¿no? El combo completo esta canción. Así que pues bueno, se las dejamos como cada Psique Podcast en su descripción y en las historias de Instagram. Diana, ¿algo que te gustaría agregar? Gracias por escucharnos, y definitivamente si consideran que ante el duelo, si lo están pasando en este momento, pues mucha fuerza, mucho cariño para ustedes, y busquen ayuda profesional. Listo, pues bueno, con esto nos despedimos. Agradecemos una vez más por habernos escuchado y nos vemos. Hasta la próxima. Chao.